tal? Buenas tardes a todos y todas las participantes del cuarto Congreso Latinoamericano de Estudios de Estudiantes de Posgrado en Ciencias Sociales, México 2020. Les damos la bienvenida y le agradecemos su presencia al doctor Benjamín Temkin, quien nos va a dar el día de hoy la charla que se denomina ¿Cómo mejorar la posibilidad de publicar artículos académicos? En un momento más voy a leer la semblanza del doctor Benjamin Temkin. Como ya se ha manejado en otras conferencias del día de hoy, les pedimos a las personas que nos están viendo en Facebook y en Blue Jeans que puedan anotar sus preguntas en el chat tanto de la red social Facebook como de Blue Jeans, para que al concluir la intervención del doctor Temkin se las podamos hacer llegar, se las lea y se las pueda ir respondiendo en tandas de 3. Entonces, conforme vayan teniendo dudas o inquietudes, por favor vayanlas anotando y serán leídas después. Me permito ahora entonces leer la semblanza del doctor Benjamín Temkin. Benjamín Temkin es actualmente profesor investigador de la Flaxo México. Ha sido catedrático en la Universidad de Columbia en Nueva York, la Universidad de Tel Aviv y la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras. Fue miembro asociado del St. Anthony College en Oxford, Inglaterra, y recibió el reconocimiento como Chop Fellow de la Universidad de Yale. Sus campos de interés académico son la economía política, la sociología política y la psicología política. En la actualidad, investiga y publica trabajos académicos sobre diversas dimensiones asociadas a la globalización, la informalidad laboral y la energía y el medio ambiente en el mundo, particularmente en América Latina y en México. Temkin es economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Obtuvo la maestría en Relaciones Internacionales con distinción en la Universidad Hebrea de Jerusalén y completó también con distinción el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2. El doctor Temkin fungió varios años como director de la revista Perfiles Latinoamericanos y actualmente dirige la revista Relaxo, que publica artículos escritos por estudiantes de ciencias sociales de Latinoamérica y el mundo. Sin más preámbulo, doctor, yo le agradezco mucho su presencia y su compañía esta tarde y le cedo la palabra para que nos pueda dar esta plática al respecto de cómo lograr o cómo mejorar la posibilidad de publicar artículos académicos. Por favor, doctor. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a los organizadores del Congreso. Me da mucho gusto participar. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para que puedan seguir mi presentación. O eso creí que estaba haciendo, pero no está sucediendo. Ok, lo logré. Vamos a empezar. Bueno, tal como su nombre lo indica, mi plática intenta, y es una plática, no un taller, no tenemos el tiempo para hacer un taller. El tema es cómo mejorar la posibilidad de publicar artículos académicos en las ciencias sociales. Hay un hecho innegable que existe una importancia creciente de publicar para la vida académica. La discusión acerca de si esta cuestión de la publicación es fruto de una evaluación objetiva o si es la expresión, como se dijo hoy en la mañana, creo, en la conferencia de apertura, de un productivismo o de una cosificación cuantitativa del conocimiento y demás, no va a ser tema sobre el que discuta, a menos que alguien me quiera hacer una pregunta al final de mi plática. Aquí asumimos que es importante publicar en la vida académica y es importante publicar en lugares que tengan credibilidad y que aporten a el conocimiento, a la acumulación del conocimiento y que sean valoradas por los colegas del mundo como una contribución al conocimiento. Mi plática es acerca de cómo escribir y publicar.
cómo lograr que se publiquen nuestros artículos y cómo escribirlos, y no de cómo elegir un tema de investigación o cómo realizar una buena investigación. Yo salgo del puesto de que la persona que quiere publicar ha realizado una buena investigación, y eso es lo que generalmente intentamos enseñar también en los estudios universitarios. Tratamos de enseñar técnicas correctas de investigación, metodología de investigación, etc. Salgo entonces del supuesto de que existe una investigación y que esa investigación es buena, y ahora la pregunta, el reto, es cómo lograr difundir el conocimiento plasmado en esas investigaciones. ¿Cuáles pueden ser los materiales base para una posible publicación? Un texto recomendado por un profesor, sobre todo por un profesor que ha publicado, que tiene esa experiencia y que ve un texto que le presentaste, sea un trabajo de seminario, una tesis, etcétera, que es un texto que el profesor recomienda tratar de transformarlo en un texto publicable, es decir, que tenga posibilidad de ser aceptado por revistas académicas de prestigio. Otro tipo de texto sería una ponencia que es bien recibida en un congreso académico. Si se te acercaron gentes después del congreso académico y te dijeron, sobre todo gente de experiencia, gente que ha publicado, te dice que piensa que tu material tiene mucho potencial de publicar, pues puedes verlo como como algo que tiene ese potencial y que puedes intentar publicarlo. Una tesis premiada o que fue aprobada con excelencia, o un texto, sobre todo este último, si ya mandaste a alguna revista un texto, te lo regresó para revisar y volver a someter a evaluación, o que fue rechazado pero con críticas constructivas, textos de esta naturaleza pueden ser convertidos en un texto publicable, tienen ese potencial y deben ser aprovechados. Es obvio que existen cierto tipo de textos que presentan dificultades especiales. Es decir, si tú hiciste para propósito de tus estudios o de tu examen final de conocimientos una reseña exhaustiva de la literatura en cierto tema, de ello a un artículo hay un tramo muy largo y difícil, convierte a estos textos. ¿Estamos bien? Sí, ¿Ok? me parece que sí, doctor. Sí, Si estamos bien, es que me dice aquí nadie está compartiendo video, por tanto, en fin. sí, lo Tampoco observamos. Sí, tampoco una investigación obsoleta, una investigación que hiciste hace varios años, es difícil convertirla en una publicación porque es de suponer que el conocimiento ha avanzado en el tema en el que estás trabajando y requiere de mucho trabajo. Un texto fuera de tu disciplina, es decir, escribiste algo que no está en las disciplinas de estudio, que no lo tuviste en un seminario de investigación, está fuera de tu disciplina de conocimiento, yo no recomendaría tratar de convertirlo en un texto publicable. Un capítulo de tu tesis tiene potencial, pero tiene también su dificultad. El capítulo de tesis es siempre parte de un trabajo más amplio en el cual se presentaron partes que no están incluidas en ese capítulo, y entonces requiere de un trabajo especial convertirlo en un artículo publicado. Y reportes o consultorías que de vez en cuando nos toca hacer, también cuando somos estudiantes de posgrado. Esos reportes o consultorías tienen una lógica de reporte, una lógica de consultoría y no una lógica de un artículo de investigación, que es la lógica que vamos a estar estudiando o hablando en este momento de ello. ¿Cuáles son los componentes fundamentales que todo artículo publicable, en mi opinión, debe tener? Bueno, los componentes fundamentales que expliques en alguna parte y después vamos a hablar en qué parte, pero por qué del proyecto, es decir,
tienes que mostrar que existe alguna laguna, es decir, un vacío o errores en el conocimiento existente acerca de cierto tema que tu capítulo viene tu artículo viene a tratar de llenar esa laguna, de corregir esos errores. Tiene que haber una pregunta de investigación a la que se quiere responder, es decir, quieres averiguar algo que no se sabe o lo que se sabe es erróneo desde tu punto de vista y tú quieres responder. Va a tener que tener alguna hipótesis, es decir, algún resultado que estás esperando de tu investigación y tendrás que expresar los supuestos teóricos de los cuales estas derivan, estas hipótesis. Va a tener que tener una explicación de la metodología que utilizas, va a tener que tener hallazgos, es decir, cosas que justifican trabajar durante un año en un artículo, pues son hallazgos, quiere decir algo nuevo. ¿Qué quiere decir algo nuevo? Puede ser que la metodología que usas es nueva, puede ser que las preguntas que respondes son nuevas, puede ser que son correcciones a errores previos de gente que ha investigado y que piensas que se han equivocado. Va a tener que tener tus conclusiones y va a tener que incluir tus recomendaciones de haberlas. No todos los artículos tienen recomendaciones, pero por ejemplo, en política pública, pues espera que haya alguna recomendación, depende. Puede ser recomendación de investigar más cierto tema, también eso es hacer una recomendación. La estrategia narrativa de un artículo de investigación, la estrategia narrativa debe ser la del abogado, no la del detective. Es decir, en una novela detectivesca, tú presentas todas tus evidencias como las vas encontrando y al final cuentas que llegaste a encontrar al culpable del delito o al inocente del delito. En el caso de un artículo de investigación, la lógica es otra. Empezaría diciendo algo que, digamos, el artículo estaría organizado como aunque tales y tales han dicho tal y tal cosa, sin embargo, yo pienso que no sucede así, sino que sucede tal otra cosa, porque puedo enseñar los ejemplos y la evidencia. Es decir, soy un abogado. Aunque todos piensen que mi cliente es culpable, yo voy a mostrarles que es inocente y voy a mostrárselos enseñándoles la evidencia de tal cosa. O otra forma de pensar esto es, muchos investigadores sostienen tal y tal cosa, yo estoy en desacuerdo o en acuerdo por las siguientes razones. Voy a enseñar nuevos datos que muestran que los investigadores que han dicho tal y tal cosa tienen razón y los que han dicho tal y tal otra cosa no tienen razón por las siguientes razones. Esa es la lógica más bien del abogado que del detective. No se trata de que vas a descubrir un misterio al final, sino que de hecho vas a tratar de probar un argumento que tienes desde el principio. Ya vamos a ver esto con más detalle a medida que avancemos. De hecho, sin argumento no hay artículo publicable. Un argumento es un discurso orientado a persuadir. Quieres persuadir a la gente que tu hipótesis es correcta y se los voy a mostrar. ¿Cómo comprobar si tienes un argumento? ¿Qué es un argumento? Es un planteamiento al que puedes responder coherentemente, estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Hay cierto tipo de artículos, pero que no son de ciencias sociales o ciencias políticas propiamente, en los cuales hay una temática y no hay un argumento. Esa es la diferencia entre un tema para un artículo y una argumentación. Un artículo publicable generalmente tiene una argumentación que plantea que las cosas suceden por tal causa
y esa causa tiene que estar claramente expresada de tal manera que se pueda responder coherentemente, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el argumento después de escuchar las evidencias que presentas al respecto. Vuelvo a la cosa del abogado y no el detective. Entonces, la construcción es, aunque mucha gente haya dicho que cierta relación existe, sin embargo, yo pienso que no existe de tal manera, sino de esta otra, y presento mi evidencia. Esa es la construcción básica de un argumento para un artículo publicable. Pero hay que recordar, ahora que voy a empezar a presentar más de manera estructurada lo que tiene que tener un artículo publicable, hay una diferencia entre la estructura final del artículo y la secuencia de trabajo. Es decir, es muy posible que algo que aparece al principio del artículo sea de hecho lo último que tienes que escribir y no lo primero y al revés. ¿Cuál podría ser una posible estructura básica de un artículo? Bueno, un artículo contiene primero que todo un título, un resumen y palabras clave. De hecho, es un reto muy fuerte escoger un título que básicamente al leerlo sepas de qué se trata el artículo y de ser posible sepas el argumento que existe detrás del artículo. Lo mismo es cierto del resumen con unas cuantas palabras más y las palabras clave. Sí parece un poco injusto que uno tiene que decir desde el principio y la gente lo primero que ve y muchas veces lo único que ve para juzgar tu artículo, si leerlo o no leerlo, es el título, el resumen y las palabras clave y vamos a hablar más de esto más adelante. Después tiene que haber una introducción. La introducción tiene que incluir una revisión y discusión del estado de arte. ¿Qué ha dicho la gente que ha investigado esto antes? ¿Qué hipótesis han planteado? ¿Qué hallazgos han tenido? Y ahí mismo en esa introducción justificar la relevancia e importancia de tu investigación. Ya les advierto que los editores que revisan los artículos, que reciben multitud de artículos y están muy presionados en su tiempo y en su tiempo para trabajar y para juzgar, muchas veces juzgan de hecho de acuerdo con la introducción. La introducción tiene que decir todo lo que hace el artículo, incluso antes de que presentes de manera concreta tus hallazgos. Tiene que contener el artículo una presentación de las preguntas específicas de investigación, de las hipótesis, de los argumentos que utilizas, de la metodología y los datos y de un análisis de la cuestión. Todo ello tiene que estar incluido en el artículo. Tiene que haber una presentación de resultados y discusión de esos resultados y finalmente conclusiones y recomendaciones de haberlas, ya sea de políticas públicas o de posibles futuras investigaciones. Esta es la estructura básica del artículo. Como se pueden dar cuenta, de hecho hay partes que aparecen al principio, el título, resumen y palabras clave, pero que de hecho lo escribes al final. También la introducción. La introducción te puede servir a ti para empezar a construir tu artículo, pero al final, después de que haces tu trabajo y demás, tienes que regresar y reescribir la introducción para que sea un reflejo de lo que finalmente contiene el artículo. La importancia del resumen, las palabras claves y la introducción. ¿Por qué es tan importante esto? Primero que todo, porque es la primera impresión de los editores. Los editores reciben un artículo y muchas veces deciden si mandarlo a revisión por dictaminadores o no mandarlo a revisión. Tengo que explicarles algo que tiene que ver con este mundo de la publicación. Los dictaminadores generalmente no son remunerados por su trabajo, es una actividad, la de dictaminación, de solidaridad con el gremio,
es decir, de solidaridad con tus jóvenes colegas o tus colegas en general, de estar dictaminando artículos. Los editores piensan bien antes de mandar un artículo si vale la pena, lo piensan mucho, si vale la pena mandar un artículo a dictaminación o no mandarlo. Esta primera impresión de los editores generalmente surge de la lectura de los resúmenes, de la lectura de la introducción, del título, y muchas veces deciden si este artículo trata de asuntos que a tu revista le interesa publicar o no publicar. Es la manera de darte a conocer, porque las revistas o los volúmenes o las listas de computadas de artículos en cierto tema solamente publican el resumen, publican las palabras clave, y entonces la gente decide si leerlos o no leerlos, para que te encuentren, te lean y te citen. También sirve para resolver problemas de redacción, es decir, para organizar tu trabajo, para ver si hubo problemas en tu presentación general, porque no eres capaz de resumir lo que dijiste en tu presentación general. Un ejemplo de resumen es contestar cuál es la pregunta de investigación a la que quieres responder, se quiso responder, o las hipótesis que se quieren probar o refutar. Tienes que decir cuáles van a ser tus datos y metodología que usas en el artículo. Tienes que resumir tus hallazgos, tus conclusiones, incluso sugerencias para futuras investigaciones y tus recomendaciones de haberla. O sea, el resumen tiene que ser capaz en pocas palabras de resumir lo que es tu artículo. Y va a depender mucho el trato que le den a tu artículo, tanto los dictaminadores, los editores, como incluso los potenciales lectores del artículo juzgan si vale la pena buscar el artículo, y ahora desgraciadamente también en algunas ocasiones hasta comprarlo para poder llegar a cierto material. Y lo que voy a hacer aquí es darles unos cuantos ejemplos de resúmenes de artículos que he publicado solo o con colegas, para darles una impresión de qué se trata de hacer en un resumen de esta naturaleza. Por ejemplo, este artículo, que el título, dense cuenta, dice abstencionismo, quiere decir todos los que se interesen en abstencionismo, todos los que se interesen en nivel educativo, y todos los que se interesen en confianza en las instituciones, y todos los que se interesen en México, y todos los que se interesen en elecciones federales, o se interesan en todos estos asuntos o en alguno de ellos, van a estar interesados en leer este particular artículo. Entonces, dése cuenta de qué dice este resumen. Por ejemplo, en las elecciones federales de 2003 en México, los municipios con mayores niveles de escolaridad presentaron menores niveles de participación electoral, contradiciendo una regularidad empírica. Se dan cuenta, hay una regularidad empírica que existía, que en general la gente con mayores niveles de educación participa más en las elecciones, ¿ok? Tanto en México como en las democracias en general. Pero en esa elección de 2003 en México, los municipios con mayores niveles de escolaridad tuvieron menos niveles de participación electoral. Y entonces, para explicar este fenómeno, los autores recurren a datos individuales del Latinobarómetro en tal y tal edición, así como del panel tal y tal de la encuesta tal y tal. Y en este trabajo, fíjense nada más, ya viene la conclusión, en este trabajo se sostiene que los resultados agregados se deben a que los individuos con mayor grado de educación redujeron sus niveles de confianza en las instituciones políticas debido a menores niveles de aprobación del desempeño de estas instituciones, entendiendo el desempeño en sus dimensiones relativas al comportamiento de la clase política y los resultados de sus acciones. Lo que estamos viendo aquí es un resumen de todo el artículo en 6 renglones. Duele el alma escribirlo. Las palabras clave: abstencionismo, escolaridad, desempeño, confianza en las instituciones, elecciones en México. Sabiendo todos estos temas, poniendo estos temas, la gente que se interesa en todos ellos podría tener interés potencial en este artículo. Otro artículo.
En este trabajo investigamos el impacto, se llama Las dimensiones de la actividad laboral y la satisfacción con el trabajo y con la vida, el caso de México. Entonces, se trata de ver actividad laboral, se trata de saber sobre la satisfacción con el trabajo y con la vida, y se trata de estudiar el caso de México. Otra vez, en este trabajo investigamos el impacto que un área específica de la vida de los individuos, su trabajo u ocupación, tienen sobre su nivel de satisfacción con la vida y con el trabajo. Analizamos la actividad laboral de los participantes en la fuerza de trabajo en México con base en 4 dimensiones: sector de empleo, tipo de empleo, relación con los medios de producción y tipo de actividad. Eso es lo que queremos averiguar. ¿Cómo se sienten respecto a su trabajo y a su vida gente que está en estas diversas dimensiones de la vida laboral? Con datos de la encuesta nacional en gasto realizada por INEGI, encontramos que, y digo los hallazgos, controlando por ingreso, edad, educación y otras variables relevantes, trabajar en el sector formal y tener un empleo formal tienen un impacto positivo sobre la satisfacción con la vida en el trabajo, mientras que ser empleador, este es un hallazgo interesante, porque afuera de México o afuera de Latinoamérica o afuera de países subdesarrollados, ser empleador generalmente impacta positivamente en la satisfacción con la vida y el trabajo. Pero aquí encontramos que impacta negativamente. Tenemos que explicar por qué. Y el por qué tiene que ver con el empleo informal en México. No me voy a, los empleadores son en su mayoría informales y por tanto tienden a tener menos satisfacción con el trabajo y con la vida. Este es otro artículo. Es un artículo con multitud de variables, multivariable estudiado. Este artículo analiza el impacto diferencial de la globalización económica, el tamaño y composición sectorial de la economía, la naturaleza del régimen político de los países sobre sus niveles de emisiones de carbono, de CO2. Y ya, vamos a los hallazgos. Nuestros hallazgos muestran que las emisiones, es decir, el nivel de emisiones de contribución al cambio climático, se correlacionan positivamente con el grado de inserción de los países en la economía global. Es decir, entre más globalizados, más emiten. Con el nivel de desarrollo económico nacional, entre más desarrollados, más emiten. Y con el peso relativo de ciertos sectores de la economía, que no los ponemos porque no hay lugar para tanto. Sin embargo, encontramos que las emisiones asociadas al nivel de globalización crecen más en los países pobres que en los países ricos. Es decir, la globalización tiene un impacto negativo, quiere decir, incrementa la emisión de carbono en los países pobres más que en los países ricos. Y otro hallazgo interesante que a mí me despertaría la curiosidad si yo leo este abstract es que también la institucionalización democrática de los países, es decir, qué tan democráticos son los países, no es garantía de disminución de las emisiones de CO2. ¿Por qué? Pues es largo de explicar y si tengo tiempo lo explico después. Tiene que ver con el hecho de que la gente vota por la contaminación que ve y siente y no vota por el impacto sobre el cambio climático que se ve lejano y no los afecta inmediata y directamente. Este es otro, ya no me voy a detener. Son 2 trabajos que tienen que ver con la informalidad laboral. Por ejemplo, este despertaría, creo yo, a un editor, despertó porque de hecho fue publicado en Estados Unidos, un debate central acerca de la informalidad laboral tiene que ver con la naturaleza del empleo informal. ¿Es el empleo informal un síntoma de precariedad y un factor reproductivo de la precariedad y la desigualdad, de la pobreza social o individual, o un espacio de acción social que refleja iniciativa económica? Esto se escribió en reacción a la política de Fox de la changarrización, en la que se esperaba que México se desarrollara económicamente porque cada quien podría abrir su changarrito y que la informalidad sería un motor para el desarrollo económico. Mostramos en el artículo, por metodologías que no entro ahora, que eso no es el caso. Bueno, ese es
el difícil reto que uno enfrenta al tratar de resumir su artículo en pocas palabras. Para seleccionar la revista a la que uno va a mandar el artículo. Bueno, más allá de las críticas que también escuchamos hoy en la mañana de que existen otras maneras de evaluación, otros saberes, otras formas de acercarse al conocimiento científico, pues yo pienso, y no tengo el tiempo de discutirlo, lo discutiremos si alguien me hace una pregunta al respecto, que las revistas indiciadas, prestigiadas, de amplia distribución, que tienen una tasa de rechazo del 70-80% y que nomás 20-30% de los artículos son aceptados, generalmente tienen criterios que son los criterios aceptados por la comunidad académica tal y como existe en el mundo. Si existen otras formas de hacerlo, yo me encantaría escucharla de manera más concreta. Generalmente tienen un consejo editorial, tienen un tiempo que existen, tienen una calidad de la producción. Ustedes saben, ahorita con la pandemia tenemos un ejemplo, hasta que no se publica un artículo en una revista científica reconocida acerca de los remedios a la enfermedad o las vacunas, etcétera, estos hallazgos que alguien pueda tener o saberes que alguien pueda tener no son aceptados ni son los que van a dirigir la política pública en el mundo. Lo que va a dirigir la política en el mundo son artículos que se han publicado después de una investigación larga de acuerdo con los cánones aceptados en el mundo científico relevante y claro, obviamente que si se cometieron errores y demás son son criticables, son incluso gente que se autocancela y decide retirar su artículo porque resulta que sus hallazgos no eran los indicados. Uno tiene que tomar en cuenta el tiempo que existe la revista, la calidad de la producción, si se publica a tiempo, el prestigio y diversidad de los autores publicados, que no sea endogámica. Generalmente, si una universidad publica nomás a su propia gente, es muy posible que no sea muy conveniente o que no tenga un alto nivel de calidad. ¿Cuántos artículos se publican al año? Entre menos artículos se publican, menos oportunidad hay que me lo acepten. La tasa de rechazo. Quiero que sepan que todas las revistas publican sus tasas de rechazo. Uno sabe que hay revistas que rechazan el 80%, para que se den cuenta nada más de qué dificultad tiene esto y por qué es importante aprender estas técnicas de las que estamos hablando aquí. Una revista como Perfiles Latinoamericanos, que es una revista latinoamericana de ciencias sociales, de Flaxo, de prestigio, ¿ok? Esa revista tiene como un 70% de rechazo. Y así, si nos vamos a las revistas más famosas en el mundo entero, etcétera, etcétera, tienen tasas de rechazo incluso mucho más altas. Uno tiene que considerar si el primer artículo que uno manda lo va a mandar a una revista que tenga una alta tasa de rechazo. ¿Cuáles son las demandas metodológicas de la revista? No propongo, no les recomiendo mandar un artículo con técnicas puramente cualitativas a una revista que publica solamente cuestiones que tienen artículos que usan metodologías cuantitativas sofisticadas. El impacto de la revista, si aparecen índices electrónicos, el tiempo entre la entrega inicial y la publicación y qué tipo de gente lee la revista. Por supuesto que a cada una de estas cosas tendría que hablar un buen rato para poder explicar todo esto, pero básicamente ese son el tipo de factores que uno toma en cuenta y uno tiene que balancear entre la posibilidad de que le acepten uno el artículo y el prestigio que uno quiere recibir o la difusión que uno quiere recibir al artículo que publica. Otra información importante sería si ha anunciado la revista una próxima publicación sobre tu tema, si tu artículo es más largo o corto de los que se publican en esa revista, si tu estilo concuerda con el de la revista y si conoces algún editor que pudieses
consultar acerca de las posibilidades de que ese artículo tenga una buena recepción en esa revista. Y ahora quiero hablarles a ustedes acerca de algunas razones que se utilizan. Todos los que hemos estado en esto, digo, ya los preparo si quieren para la vida real de esto, es que uno tiene que desarrollar una piel gruesa para aguantar los golpes de este asunto, porque pocos académicos no reciben rechazos. La mayor parte de nosotros recibimos rechazos que muchas veces duelen. Por ejemplo, te dice, por ejemplo, te escribe el editor después de que lo mandó a los dictaminadores o incluso antes de mandarlos, te puede decir, la investigación no contribuye significativamente al conocimiento existente sobre el tema que trata el artículo. El artículo es puramente descriptivo o solamente se trata de una repetición de investigaciones anteriores sin agregar nada nuevo. O que el marco conceptual no está bien desarrollado. O que la metodología usada en el estudio es totalmente inadecuada. Por ejemplo, la muestra es demasiado pequeña, la validez de los instrumentos está en duda, los cuestionarios, las encuestas, los tests, los diseños experimentales, las mediciones o los índices te digan que son muy dudosos, o que el manuscrito está escrito de manera desorganizada y sin una estructura apropiada. Entonces son el tipo de cosas que le escriben a uno y el trauma es fuerte, pero hay que sobreponerse, tomar en consideración las críticas, ver si son, en tu opinión, tienen razón, parecen enseñar cosas que no habías pensado y entonces tomarlo como una experiencia para tu siguiente artículo. Razones comunes de rechazo. Hay veces te escriben que el artículo es muy limitado o otros que es demasiado amplio, que es superficial, especulativo, esotérico. Por cierto, todas estas palabras que estoy utilizando, o yo o mis colegas hemos recibido artículos con este tipo de reacciones. ¿Cómo se puede evitar esto? Contextualizando en términos del problema central de investigación, es decir, identificando muy claramente cuál es tu problema central de investigación. Hay que dirigirse en términos de tu texto a un público que conoce bien el campo de investigación en el cual se coloca tu trabajo. Tienes que ofrecer ejemplos y ligarlos con el argumento. Cuidar la extensión del documento y, muy importantemente, seleccionar la revista apropiada. Otras razones que se usan de rechazo son que está fuera de tema, que tu artículo tiene insuficiente nivel académico, es rudimentario, es obvio. ¿Cómo evitar esto? Ser meticuloso con las fuentes, citar diversas fuentes, sobre todo recientes, citar solo fuentes relevantes. No hay que citar a Marx y a Weber en todos los artículos que uno escribe ni a Foucault. Hay artículos que para los cuales ni Marx, ni Weber, ni Foucault es difícil creer, pero no son relevantes. Organizar presentación de fuentes de acuerdo a debates centrales. Y presentar claramente la nueva evidencia en tu artículo. Hay que organizar la presentación de fuentes de acuerdo a debates centrales. Hay que identificar cuál es el debate en que estás entrando y por qué las fuentes que estás utilizando son relevantes para eso. Muy defensivo. Parece ensayo para una clase. Es decir, que estás escribiendo no como alguien que quiere enseñar a alguien, sino como un alumno que quiere enseñar que de veras sabe. ¿Cómo evitarlo? Evitar citas extensas, no citar a personas solo por su fama, evitar documentación excesiva que sobra, que no hay necesario, evitar sinopsis de otros trabajos, evitar jerga innecesaria. Esto es bien importante lo que sigue, evitar construir hombres o mujeres de paja, straw people. Es decir, por ejemplo, si alguien quiere escribir un artículo sobre marxismo y se le ocurre decir que lo único que le interesaba a Marx en la vida y lo único que creía que tenía importancia en la sociedad es la economía, pues es una simplificación terrible de Marx y es lo que se llama construir un hombre de paja, que claro, es muy fácil de destruir. Obviamente hay otras cosas importantes en la vida y en la sociedad, como la cultura, la moral, la política, etcétera, etcétera. Demuestra tu conocimiento de evidencia contraria. Esto es muy importante. Es decir, tú tienes que enseñar que conoces la evidencia contraria a lo que estás diciendo o confirmatoria de tus hallazgos y citarla en tu artículo, porque eso sí que es muy relevante para establecer
la originalidad y la veracidad de tu argumento. Otro argumento que se maneja es: tu artículo es insuficientemente original. ¿Cómo puedes evitarlo? Primero, demuestra conocimiento de la literatura en tu campo. Tiene que haber un estado del arte, es una descripción del estado del arte que de veras cubra las principales contribuciones en el asunto que estás investigando. Y enfatizar lo novedoso que hay en tu artículo, si de verdad lo es. Claro, si no lo es, pues no tienes lo que enfatizar. Tienes que articular explícitamente la originalidad de tu contribución, teórica o novedad empírica o innovación metodológica, y tiene que ser muy claro qué es lo original de tu investigación, qué estás contribuyendo que no estaba antes, qué laguna estás llenando, qué correcciones estás haciendo al conocimiento anterior que justifican un espacio en una revista que tiene un espacio escaso para publicar. Reclama tu contribución e ideas. Muy claramente di cuál es tu contribución en este artículo. Y hay gente que aconseja desarrollar tu voz, usar la primera persona. Hay personas que lo hacen con más facilidad y hoy les comparto que en mí hay una cosa de una modestia, tal vez desde mi infancia, yo no tengo idea, pero me es muy difícil utilizar la primera persona en un artículo académico y uso la tercera persona, ya sea singular o plural, y tal vez eso sea un error porque usar tu propia voz enfatiza tu originalidad, siempre y cuando haya algo original en lo que estás diciendo. Una estructura deficiente. La presentación es defectuosa, está mal organizado. ¿Cómo evitarlo? Tienes que resaltar la estructura, lo que dije al principio. Tener muy claro estos espacios de introducción, ¿cómo se dice? Discusión, de presentación de la metodología, etcétera. Eliminar lo superfluo o irrelevante, entre ellos las citas irrelevantes. Relacionar la evidencia muy claramente, tu evidencia con el argumento o la teoría que estás estableciendo. Muy importantemente es presentar pronto tus hallazgos en el artículo. Si es posible, no es posible. Necesariamente debe estar ya en el resumen de tu artículo cuáles son tus hallazgos fundamentales. No tienes que detallarlo, no tienes que presentar la estadística, pero tienes que decir qué es lo que encontraste y decir que esto es una contribución original al conocimiento. Otras razones de rechazo: no es significativo, es sin gravitas. Esa es una cosa que utilizan a veces en Estados Unidos, en Inglaterra. Hay que explicar la importancia, explicitar la importancia de tu trabajo y seleccionar la revista adecuada. Deficiencias teóricas o metodológicas: un diseño conceptual deficiente, la evidencia no apoya el argumento, los cálculos estadísticos son incorrectos, el procedimiento experimental es defectuoso. ¿Cómo evitarlo? Bueno, dáselo a colegas a que lo lean, dáselo a investigadores que hayan publicado, que lo lean antes, presentar la metodología utilizada y explicar por qué rechazas otras alternativas, citar estudios que defienden o utilizan tu metodología. Nadie puede decir que tu artículo no es significativo si está claramente explicitado cuál es tu contribución, tu diferencia con todo lo que se ha publicado hasta este momento sobre el tema. Y finalmente, esta que es evitable y que desgraciadamente no se evita. Yo les digo, todo lo que les estoy diciendo es como dictaminador y como director de revistas. Muchos errores de redacción y ortografía. Está redactado precipitadamente, mal escrito. ¿Cómo evitarlo? Revisar ortografía, revisar gramaticalmente, contratar editor y traductor en su caso, o pedirle a alguien que es tu amigo o tu amiga que te ayude a editar y a traducir de manera adecuada. Y sigue el formato estándar de la revista específica. Las revistas son muy particulares, cada una tiene estándares diferentes de cómo presentar tus trabajos, y es importante leer muy bien las especificaciones para evitarse simplemente mandar artículos que te regresen porque no tienen el formato que ellos piden.
Después de todo esto, algunas buenas noticias y algunas advertencias. Primero que todo, la buena noticia es que a pesar de todas estas razones de rechazo y a pesar de las dificultades del asunto, hay multiplicidad de revistas que su asunto, la razón de ser, es publicar artículos. Las revistas los necesitan. Además, se puede contactar al editor para preguntarle si el artículo en cuestión que estás mandando está es de temáticamente interesante para la revista. Muchas veces te puedes ahorrar meses de espera porque contactas al editor antes y porque te dice, mira, este artículo escrito sobre este tema no usa las metodologías que usamos aquí en la revista y la verdad que no tiene mucha posibilidad de ser aceptado. Además, hay mitos sobre artículos publicables. Hay quienes piensan que solo artículos fuertemente teóricos, o solo artículos con cantidad de ideas interesantes, o solo artículos absolutamente originales. Digo, la verdad de las cosas es que uno en la vida normalmente, a menos de que sea uno un genio muy particular, nuestras contribuciones son incrementales, son marginales, van aumentando el conocimiento y algunos tienen la suerte de revolucionar con algún artículo o revolucionar con algún libro, con una contribución, la historia de la ciencia política o de la sociología y además. Y la advertencia, por favor, nunca manden a más de una revista al mismo tiempo. Les puede tocar que manden al mismo dictaminador y se queman para siempre. O sea, no manden a más de una revista el artículo. Además, es una cosa muy egoísta mandarlo a varias revistas, ocupar a diferentes dictaminadores que podrían estar ocupados dictaminando otros artículos que no llegan a ser dictaminados y que muchas veces se tardan un año. La otra, cuidado con el plagio. Por favor, cuidado con el plagio. Así como es fácil hoy encontrar en la red materiales que parecen poderse compartir sin ningún problema, el plagio, además del problema moral que implican, ponen en peligro carreras, ponen en peligro la vida académica de los individuos y no lo recomiendo de ninguna manera. Y finalmente, cuidado con los datos. Es decir, revisen los datos. Si usan datos, ya sean experimentales o lo que sea, gente muy importante en la ciencia ha tenido que retractarse de artículos que ha mandado por este tipo de problemas con un trato descuidado de los datos. Finalmente, muy rápidamente, quiero hablar de una parte que generalmente no se habla en pláticas de esta naturaleza, pero que es importante, que son todas las situaciones, pretextos y justificaciones para procrastinar. Por cierto, esto está basado en el libro de Belcher que Flaxo editó, que es un libro de cómo publicar artículos académicos o cómo mejorar tus posibilidades de publicar artículos académicos. Voy a nomás leerlas y algunas de ellas me detengo. Todos estos pretextos son impresionantes y todos usamos estos pretextos para procrastinar. Estoy muy ocupado, pues siempre estamos muy ocupados. Escribiré en cuanto pase tal o tal cosa y la verdad que después de que pasa esa cosa falta otra que pasa que también estoy esperando. Estoy deprimido, todos pasamos esas épocas. O esta que es bien interesante y paradójica. Yo, por ejemplo, sufro de esta. Escribir es lo que más me importa en la vida. Me importa muchísimo publicar, me importa mucho escribir, me pongo tan nervioso que no escribo nada. O solo me falta un libro por leer. Esto le sucede mucho a los estudiantes con sus tesis. Están avanzando y alguien les dice, oye, ¿no han leído este libro que salió? Y no sé qué, se asustan y falta el libro y hasta que no lean el libro, nunca se van a acabar los libros que van a salir. No puedo iniciar, esta también yo la tengo. El pánico de la página en blanco. Ese es un problema grave, que bueno, que lo podemos tener. Mi idea es muy polémica, no estoy de humor para escribir, mi idea no sirve para nada, ya sabes, esos momentos de complejo de inferioridad que uno tiene. Mi tutor de tesis es súper crítica, no me puedo estar quieta, me siento culpable por no escribir y por tanto no escribo, o escribo demasiado despacio, o la otra que es padrísima, ayer produje mucho, ¿para qué hoy no tengo que esforzarme tanto? ¿No? Y algunas otras,
Estoy trabajando simultáneamente en otros proyectos, me causan presión excesiva. Me gustaría recibir retroalimentación, pero mis colegas están muy ocupados. No soy lo bastante inteligente para esto. Este es el rato de la inferioridad. Me distraigo con el internet. Esta es muy generalizada. O no tengo libres bloques largos de tiempo para escribir. El error aquí es pensar que uno necesita bloques de tiempo de 3 y de 4 horas y si no, no te sientas a escribir. La verdad es que pueden aprovecharse bloques mucho más cortos de tiempo. ¿Cuál es la solución? Pues esto está más en el terreno, todo lo anterior, más en el terreno psicológico que en cualquier otro, y pues no soy psicólogo, pero tengo la experiencia y una de las cosas que, bueno, hay que hacer es escribir o por lo menos sentarse a escribir por disciplina media hora al día, encontrar la media hora para escribir propiamente. Dense cuenta que todo lo que estoy hablando es cuando ya completaste tu investigación. No estoy hablando de una investigación en curso. Estoy hablando de que ya hiciste tu investigación, ya la tienes. Ahora lo que tienes que hacer es convertirla en un artículo publicable. Y lo último, que creo que no se hace lo suficiente, es socializar el proceso. Yo sé que, por ejemplo, en el CIDE, durante un tiempo, la profesora George Langston organizó un grupo que se juntaba a socializar sus respectivas producciones y en la cual colegas se platicaban sobre su proceso de trabajo, sobre sus problemas metodológicos, teóricos, eh, incluso de psicológicos, para poder escribir. Socializar el proceso con tus colegas, con tus compañeros, puede ser una manera de enfrentar este reto de manera exitosa. Yo con esto termino y dejo buen tiempo para las preguntas del público. Les agradezco mucho que me hayan escuchado. Te agradecemos mucho, doctor Benjamín. Siempre estas charlas que das, yo personalmente que te he tenido como profesor, nos has dado estos y otros consejos y siempre han sido de mucha utilidad y generan algo que a los alumnos nos interesa mucho, tener como ciertas estrategias para acercarnos a este proceso de publicar, que es a lo que muchos pretendemos dedicarnos cuando nos involucramos en en maestrías y en doctorados, buscar una vida académica y profesionalizarnos al respecto. Tengo una serie de preguntas que nos han hecho llegar en las plataformas de Facebook y también en Blue Jeans. Te las voy a leer de tres en tres, doctor, para que así, digamos, tengas tiempo de irlas respondiendo y pues puedan llegarnos más. Ok. Bien, nos dice Diablis Núñez por Facebook. ¿Alguna revista o revistas que recomiende para la primera publicación de un artículo? ¿O alguna revista de la que tenga conocimiento que da oportunidad a nuevos escritores de publicaciones científicas? Tenemos también la pregunta de Liliana de la UNAM. También pregunta por el Facebook. En un texto científico no se recomienda escribir en primera persona, pues no se trata de la voz solo del que escribe. Por eso se fundamenta en bibliografía. Y pregunta, ¿por qué recomienda escribir en primera persona? ¿En qué revista aceptan o prefieren que uno escriba en primera persona? Te comento una más para que las puedas responderlas y después continuar con las siguientes en lo que llegan más. Daniel Navarrete nos pregunta, ¿cuánto tiempo implica preparar un documento publicable? Si gustas, doctor, entonces nos quedamos con esta primera tanda y nos regalas tus apreciaciones para seguir con las demás. Muchas gracias, doctor. Yo creo que estas preguntas las puedo contestar relativamente rápidamente. Respecto a revistas específicas, no me atrevería a recomendar ninguna revista específica porque me tendrías que decir sobre qué tema está escrito el artículo, qué temas cubre, qué metodologías utiliza, o sea, mucho más datos acerca del artículo específico porque la revista se decide en términos de la temática, el formato, la metodología, la contribución
del artículo específico y por tanto pues no puedo contestar. Ahora, respecto a revistas que publiquen artículos primero que todo, todas las revistas están abiertas teóricamente a nuevos contribuyentes, a gente que escribe sus primeros artículos. Obviamente, Perdón, yo le doctor, ¿te puedo recomendaría, interrumpir un segundito? sí. Nos comentan de comunicación, si puedes dejar de compartir la presentación para que ya te podamos ver directamente. Aquí, ¿ya me ven bien? Ya, ahora ya te podemos ver. Perdón, doctor. Ok, me disculpo, pero me escucharon, ¿no? La primera respuesta. Sí, Ok, digo, nada más decía que tiene uno que pensar, ¿verdad? En revistas que tengan, yo recomiendo, ¿verdad? Revistas que tengan una tasa de rechazo no tan alta, una revista que esté cerca de la temática, lo que tienes que hacer es revisar el último año, 2 años, 3 años de la revista y ver qué tipo de artículos publican, si tu tipo de artículo es parecido a esa revista o no es parecido, la metodología de la revista, todos los elementos que mencioné antes y por tanto la revista se escoge de acuerdo con el tema del artículo, pero también se escoge en la medida de riesgo que uno quiere tomar, porque tienes que saber que un artículo, yo te digo, te rechazan el artículo. El problema es que muchas veces te rechazan el artículo después de 6 meses, porque se tardan los dictaminadores, porque no es fácil encontrar dictaminadores para tu tema, porque los dictaminadores están ocupados, etcétera, etcétera. Entonces, son procesos largos. Es importante dedicarle buen tiempo a escoger la revista adecuada, al artículo adecuado, y si necesitas consejo, acércate con gente que haya publicado, que profesores tuyos o lo que sea, que hayan publicado en ese tema. Ahora, Liliana de la UNAM, si escribí en primera persona, no, yo no recomendé escribir en primera persona y te lo dije yo, incluso yo personalmente no lo hago. Sí existen revistas en que se escribe, nosotros hicimos, por ejemplo, varios profesores escriben un artículo juntos y reportan nuestra investigación, dice esto y esto y esto y esto, etcétera, etcétera, y sí hablan en lo que se llama primera persona. Yo lo que te recomiendo es ver la revista que estás pensando y ver si tiene artículos en que la gente se manifieste en primera persona. Yo creo que refleja hasta cierto punto, ya aquí me meto de psicólogo, pero esto de la primera persona refleja también en buena medida la seguridad de la persona en sus afirmaciones y en sus expresiones y demás, y pues depende mucho de la psicología de cada autor. Como yo te lo dije, yo soy muy sacón y yo hablo en tercera persona. Finalmente, el tiempo que se tarda, creo que era la pregunta, que si el documento, cuánto tiempo tarda uno en prepararlo, no existe una regla aquí. Cuánto tiempo tarda uno en prepararlo depende de qué tan bien hecha estaba la investigación. Muchas veces lo que te pasa es, crees que hiciste ya bien la investigación, empiezas a hacer la revisión de la nueva literatura que ha salido desde que tú hiciste la investigación y resulta que hay una contribución que es particularmente relevante para lo que estás haciendo o descubres que tu metodología ha tenido gente que la discute o la revista a la que la vas a mandar no utiliza esa metodología, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez aquí el tiempo es muy cambiante. Hay gente que le toma, no sé, hay gente que publica 5 o 6 artículos por año y yo me pregunto cómo le hacen, pero le hacen. Yo, por ejemplo, no soy capaz de tal productividad. Cada quien tiene sus ritmos y hay veces puedes publicar de repente en 6 meses 3 artículos y el siguiente año no publicar nada porque no terminas ninguno de los proyectos en los que estás involucrado. Además, la vida académica, como sabemos, pues no se compone nada más de escribir, sino de toda una otra bola de obligaciones que te pueden detener en el proceso. Adelante. de acuerdo, muchas gracias, doctor. Nos siguen cayendo más preguntas del Facebook principalmente. Le comento las siguientes tres. Uh -huh. Ray Rira pregunta en Face.
En primer lugar, un agradecimiento por compartir todos estos consejos. Mi pregunta es, ¿cuáles son algunas de las revistas digitales que recomendaría para enviar artículos? Me refiero a las revistas digitales por la facilidad de divulgación. Nos pregunta, por otro lado, Héctor Soto en Face, ¿qué aspectos ayudan a detectar la originalidad de un trabajo? ¿Qué aspectos ayudan a detectar la originalidad de un trabajo? Nos pregunta por aquí también Georgina Flores Sivich, colaboradora de Flaxo, pregunta, ¿qué consejos das para las personas que están atoradas con las tesis de doctorado? Y yo me sumo a esa pregunta, doctor, le agradecería mucho que nos pudieras comentar en tu experiencia y los consejos que nos pudieras dar en esta parte de la investigación de los doctorantes. Si gustas, nos quedamos con esas y vamos, bueno, y van con Otra más. vez, creo que estas también las puedo contestar relativamente rápido, fuera de la última, ¿verdad? Pero bueno, a ver, la de las revistas digitales, otra vez, no me atrevo a recomendar ninguna revista en particular porque depende, como lo dije en mi respuesta anterior, depende de qué sea el artículo. Ahora también esta cosa digital, desgraciadamente va acompañada en algunas ocasiones de la necesidad de pagar dinero por publicar. Yo, mi política personal y mi actitud moral personal frente a estas cosas es yo no pago por publicar, punto. No voy a pagarle a una revista de esta naturaleza, y más bien sí recomendaría, sería fabuloso que las revistas desarrollen políticas de, ¿cómo se llama?, de acceso abierto, ¿verdad? Sin cobrar. Si Perfiles Latinoamericanos se lo puede permitir, con Flaxo, que es una institución pues chica, con no muchas posibilidades económicas, y sin embargo la revista se publica sin cobrar y además en línea, pues yo no veo ningún problema, no veo por qué necesitamos ya los textos, todo se puede hacer en digital, y en ese sentido pues la mayor parte de las revistas ya están siendo abiertas desde esa circunstancia. Pero la pregunta específica, yo no me atrevo a recomendar absolutamente ninguna revista mientras no sepa de qué tema se trata, y luego revisar la lista de las revistas relevantes. También quiero que sepan que las revistas, surgen nuevas revistas, se cierran revistas viejas, entonces hay que revisar en cada caso el asunto. Respecto a la originalidad de un trabajo, ¿cómo se juzga? Primero que todo, el editor y los dictaminadores generalmente conocen del tema. Si uno manda a Comparative Politics, digamos, o si mandas a una revista de psicología política, pues obviamente le van a mandar a gente que son conocedores del tema y que se van a dar cuenta qué tan original es. Tú tienes, lo que sí me es importante es que tú cuando lo escribas, si piensas que de veras, porque tú hiciste el estudio del estado del arte antes, quiere decir que tienes que estar seguro que no estás copiando algo que ya hizo alguien porque se va a considerar plagio. O estás repitiendo los hallazgos de otros con otros números, con otros datos, por ejemplo, alguien hizo estudio de las industrias extractivas y su relación con la globalización en Perú, y tú haces el mismo estudio pero con relación a Bolivia, pues tu contribución es que es sobre Bolivia y tienes que manifestar cuál es la singularidad de ese caso, y entonces mostrar, por ejemplo, puedes decir, nadie ha estudiado antes esto. Si lo dices, más vale que lo hayas estudiado muy bien, que de veras no se ha publicado nada en esto, porque nada puede enojar más. Suponte que escribes un artículo sobre las industrias extractivas, estoy inventando esto, ¿sí? En Cochabamba. Y mandas el artículo y le toca eso a mi colega Mario Torrico, que es de Cochabamba, y que resulta que conoce lo que se ha publicado sobre el asunto y resulta que no hay nada original en lo que estás diciendo. Entonces, esa revisión te toca a ti más que a nadie, y generalmente si no eres original y estás reclamando originalidad, estás cometiendo un problema que puede costarte la posibilidad de publicar el artículo.
finalmente sobre la tesis de, de doctorado. Bueno, a ver, aquí claro que existen todas esas, digamos, inseguridades ligadas al asunto de que está siendo juzgado por un grupo de personas, que estás trabajando, tratando de tener un tema original, un tema nuevo, un tema que hace contribuciones y que tienes que para ello revisar la literatura existente. Tienes todos los problemas de una revista con la diferencia de que esto más bien se parece a un libro que a una revista, a un artículo, perdón. Un libro tiene características distintas que las de por ejemplo, en un libro no se te va a exigir que tengas en una tesis, perdón, que tengas un abstract tan pequeño como el que puedes presentar como el que tienes que presentar en un artículo. Y la verdad es que en esto, como en todo lo demás, entra la parte psicológica fuerte y entra la parte de la socialización, es ayudarte de tus tutores, es ayudarte de tu director de tesis, es acompañarte de tus compañeros, es tener, más allá de los seminarios de investigación de Flaxo, que creo, digo, no sé cuánta gente de Flaxo nos está escuchando, pero ellos pueden testimoniar que el acompañamiento del trabajo es muy cercano y ayuda mucho a que haya un acompañamiento, digamos, continuo y amistoso con la intención de que termines tu artículo, tu tesis. Los principios, la verdad, son diferentes. En la tesis tienes que hacer una presentación más amplia de de tus lecturas generales, tienes que demostrar conocimiento general de tu tema. Es como una prueba de paso para la vida académica. Quiere decir que si escribiste una tesis sobre algo, quiere decir que ya puedes dar una clase sobre el tema del que estás hablando y no nada más sobre la pregunta de investigación específica a la que estás tratando de contestar. Como conozco a quien me preguntó, sé que no la satisfice, pero pues es lo mejor que puedo hacer en este marco. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con las preguntas que nos hacen en Facebook. Nos restan 14 todavía, más las que se vayan agregando. Entonces, si le parece bien, le voy leyendo de 4 en 4 para que tenga oportunidad quizás de aglutinar algunas. Okay. Muchas están relacionadas a recomendaciones de revista. Entonces, bueno, se las comento. Aquiles Orenday López nos pregunta en Face, ¿es correcto seguir las normas APA? Por otra parte, Taladro comenta, espero que no ¿Quién? salga ningún nombre ¿Perdón? raro. ¿Quién? ¿Taladro? Es Taladro, parece que es Taladro, pero espero que voy a tener cuidado con estos nombres, no vaya Okay. a haber algo raro. Está bien, Taladro en Face nos pregunta, sería interesante hacer una lista de revistas, tanto de divulgación científica como especializadas y por temáticas, para poder publicar y saber cuáles existen y aceptan el envío de artículos. Pregunta quizás por una lista de revistas. Sí. Karina Galar pregunta, excelente plática, muchas gracias. ¿Nos podría explicar cómo elegir revistas de acuerdo con la escala CRMCIT? No Ay, conozco yo esa escala. Sí, ¿qué? escala C, una escala de acuerdo con la escala CRMCYT, CRMCIT. No sé si conozca esa escala. Y la cuarta pregunta, nos la hace Diana Leandro Castro y comenta, hola, yo escribí una investigación de orden cualitativo sobre el intercambio político en México, fruto de mi tesis de maestría en psicología social. Estoy por culminar mi artículo y me gustaría saber si tiene alguna recomendación en dónde publicarlo. Una investigación de orden cualitativo sobre intercambio político en México. Si quieres con esas, doctor, y después También vamos vemos con las otras. a poder pasarlas bastante rápido. Cada revista tiene sus requerimientos respecto a qué sistema de citación y demás usar. Algunas usan APA, otras usan otras. Hay que revisar en la revista.
la revista, todas tienen la publicación donde ponen sus requerimientos, sus condiciones, etcétera, etcétera, sus temáticas y demás. Y entre otras cosas también siempre señalan cuál es la forma de citar correcta para ellos. Entonces, pues puede ser APA, puede ser otra, hay revistas que tienen otras. Taladro pidió una lista de revistas que, perdón, ¿me puedes repetir eso? Lista de revistas, algo. Sí, decía, sería interesante hacer una lista de revistas, tanto de Ah, sí, sí, divulgación científica como ya, ya, especializada. ya. Digo, no hay que hacerlas, están hechas. Tienes que buscar simplemente abstracts of political science, abstracts of psychology. Existen muchas. Vétete no sé si estás en Flaxo o en cualquier universidad que tenga una buena biblioteca, vas a tener ahí las revistas o incluso entrar al catálogo electrónico. En Flaxo se puede, los estudiantes pueden entrar a los catálogos electrónicos de Flaxo y buscar ahí las revistas adecuadas que quieran. Claro, no siempre, desgraciadamente, con pues digamos las restricciones que últimamente tenemos económicas, no siempre tenemos los artículos mismos, pero las bibliotecas te lo consiguen si son buenas bibliotecas. Entonces, no es problema encontrar las listas de artículos, incluso por temática. Si yo estoy interesado en, ¿cómo lo diría?, neurología y política, no hay problema de encontrar artículos. Iván tomó una clase conmigo sobre eso y sabe perfectamente que se pueden encontrar los artículos y las revistas relevantes sin ningún problema. Lo de Karina tengo que confesar que en general tengo problemas con las iniciales siempre de las organizaciones y demás, pero no sé qué es esto y no puedo contestar a lo que no sé. Finalmente, Diana, que me pregunta sobre intercambio político y psicología. Mira, no sé exactamente lo que hiciste y no sé qué quiere decir intercambio político en este caso específico, pero entiendo que hay un elemento psicológico ahí. Existen varias revistas en español, existen de psicología política. Yo he publicado artículos con Georgina Flores, que me preguntó sobre el doctorado, artículos sobre psicología política en España, por ejemplo, o se puede en otras partes, existen muchas revistas de psicología política, existe una revista en Estados Unidos muy exitosa y muy problemática, es problemática en el sentido de que te acepten artículos, Political Psychology, etcétera. Entonces, se puede encontrar, eso no es ningún problema, como les digo, existe toda esta información en los catálogos de las bibliotecas en que te dan el Abstract of Social Sciences, Abstracts of Psychology, etcétera, etcétera, y puedes encontrar todos los artículos. Adelante, Iván. De acuerdo, muchas gracias, doctor. Continuamos con las preguntas que nos hacen. Nos pregunta Aquiles Orenday López, ¿qué tan confiable es la información de una revista o un texto? También tenemos la pregunta de Jaelo Trujillo, que nos dice, cuando realicé mi documento recepcional, ¿Cómo se llama la persona? ¿Jaelo? Jaelo Trujillo, sí. Okay. Jaelo Trujillo dice, cuando realicé mi documento recepcional, dijeron que tenía que ser redactado en presente. ¿Es necesario? ¿Se pueden escribir en pasado, presente o futuro? ¿Qué es un También documento, como se llama? recepcional. Me imagino que debe ser con el que se tituló, alguna especie de tesis, tesina, si nos puede abundar un poquito más, Jaelo, pero me imagino que se refiere a su documento de titulación. Nos pregunta adicionalmente Emanuel Sánchez, ¿qué revista se recomienda para estudios de caso en políticas públicas de movilidad urbana? También el compañero Rolán Eduardo Soto pregunta. Te estás yendo muy rápido para mí. Perdón, doctor. Sí, Dijiste me pasa. Revista de políticas públicas que publiquen sobre. De movilidad urbana. Híjole. Ok. Sí, y para completar esta ronda de 4 preguntas, Rolán Eduardo nos pregunta, ¿dónde puedo visibilizar la tasa de rechazo de las revistas? Sí.
Dice, es recomendable ubicar revistas especializadas y no apurarse por publicar. Pero nos pregunta sobre dónde puede visualizar la tasa de rechazo de las revistas Y científicas. a ver, muy rápidamente también aquí, la pregunta de Aquiles de la confiabilidad, no sé exactamente a qué se refiere. ¿Tú entendiste a qué se refiere la pregunta de confiabilidad? ¿Qué tan confiable es la información de una revista o un texto? Quiero yo pensar que se refiere a la información que publica una revista, como la fidelidad de lo que, Ok, no sé. ok, Ujú. bueno, voy a tratar de contestar lo mejor que pueda. Digo, las revistas publican exactamente lo que hacen, o sea, te publican todos los datos que tienen que ver con su proceso de dictaminación. Digo, las revistas de prestigio, otra vez, las revistas que son revistas académicas propiamente dichas, bien organizadas y demás. Si tú no encuentras que una revista publica cuáles son sus condiciones, cómo se publica, cómo lo hace, etcétera, etcétera, pues no sé, es difícil decidir mandar ahí, a menos de que veas que están publicando en esa revista artículos muy relevantes para lo que tú haces y que te parece que lo tuyo contribuiría y que tienes chance de que sean aceptados, ¿no? Las revistas generalmente publican la verdad acerca de cómo le hacen para publicar. Y vienen, muchas veces vienen en la propia revista, si es en papel, o en la revista o en el sitio de las revistas, se pueden encontrar todos los datos, incluyendo, ya lo digo ahora, los datos de la tasa de rechazo. Se tiene que buscar y si no, pues hay que preguntarle a los colegas qué saben acerca de la revista. Muchas veces se puede averiguar de otros colegas que han mandado ahí y que puedan saber algo. Preguntarle, por ejemplo, a los profesores que hayan publicado ahí. Si alguien ha publicado en una revista, es muy posible que haya realizado ya una revisión de la propia revista y te pueda ayudar. Respecto al texto recepcional, se me preguntaba si debería estar escrito en primera persona y eso era la pregunta. Sí, te adiciono, doctor, porque nos comenta Jaelo Trujillo en Facebook que los documentos recepcionales son con los que se titulan los que estudian en las escuelas normales públicas para maestros. Y sí, la pregunta era si es necesario redactar, le dijeron que tenía que redactar en presente, si esto es necesario o se pueden escribir en otros tiempos verbales, doctor. No, pues imagínate que es de historia, ¿cómo le haces? Digo, pues depende del tema, ¿no? Creo yo. Si estás hablando de un fenómeno social, que ha sucedido a través de la historia, si quieres hablar de la desigualdad en la historia, dices, las sociedades tales y tales eran desiguales de esta manera y de esta manera. Últimamente ha pasado esto con la desigualdad, etcétera. Bueno, pues cambias los tiempos en que vas hablando. No creo que haya una regla rígida al respecto, ¿no? Ahora, la pregunta sobre revistas de política pública de movilidad urbana, yo diría sí. Cuando quiero hacer una revisión de esa naturaleza, primero reviso en general revistas de política pública y veo diferentes revistas de política pública y veo, digamos, en los últimos 4 o 5 años han publicado sobre movilidad urbana o no han publicado sobre movilidad urbana. Como te dije, hay que aprovechar los directorios de publicaciones, los abstracts, hay publicaciones que concentran todo lo que se ha publicado sobre algo. Hoy en día en el mundo de las computadoras encuentras perfectamente bien todo lo que se ha publicado. Pones Google, pones el nombre movilidad urbana, política pública y te van a salir todos los artículos que se han publicado, básicamente. Digo, no hay ningún problema de encontrar tal cosa. Hay revistas generales de política pública que puede ser que ahí haya artículos específicos sobre movilidad urbana y estoy seguro que por lo menos en inglés existe en revistas como llamadas Urban Mobility, o sea, especializadas a tal punto en la movilidad urbana. Y entonces ahí puede haber artículos sobre política pública o sobre otros asuntos. Y sobre la tasa de rechazo, como dije, generalmente las revistas publican su tasa de rechazo y si no lo encuentras, pues entonces tienes que escribirle al editor y preguntarle cuál es su tasa de rechazo.
el editor contesta este tipo de preguntas. Listo. De acuerdo, doctor. Continuamos con las preguntas que se van acumulando. También no queremos abusar de tu tiempo si No algo pasa nos nada, al menos comenta. podemos pasar del tiempo, entiendo. Así que, Sí, sí, todavía tenemos un poquito de tiempo, pero vamos a atender esto que nos comentan. Nos adelante. pregunta Cari Caribals en Facebook, ¿qué hacer cuando los revisores indican cosas contrarias? Aquiles Orenday López anda muy activo. Muchas gracias, Aquiles. Nos pregunta, bueno, nos dice que es de acuerdo a las políticas de cada editorial o sigue normas generales. Me imagino que se refiere a lo de las normas APA. No, otra vez. Sí. Ok. Sí, nos pregunta la compañera Taladro, que ya nos hizo favor de aclararnos aquí en Facebook que su nombre es Talía y es de la UNAM. Ok. Muchas gracias, Talía. Nos dice, el doctor habló del problema que puede generar que hagamos un artículo basándonos en un capítulo de la tesis. Pregunta, ¿es incorrecto entonces usar nuestras tesis para producir artículos académicos? Pensando que son los temas en que nos estamos especializando. Gracias. Diablis Núñez, para cerrar, digamos, esta tanda de 4 preguntas. Diablis Núñez agradece por la respuesta a la pregunta y valora la exposición y nos dice, ¿alguna revista enfocada a la publicación de temas de metafísica filosófica, en especial a la rama del personalismo? Bueno, es muy específico por ahí. Pero veo también que en los comentarios ya algunos compañeros están compartiendo convocatorias de revistas que están abiertas, particularmente veo de urbanismo y movilidad, así es que bueno, quizás ahí también entre colegas es válido apoyarnos y hacernos esta recomendación. Entonces, Correcto. doctor, ¿lo escuchamos? Nomás recuérdame de Cari de contrarias. Anoté la palabra contrarias y Sí. creí que con eso me iba a acordar. ¿Qué hacer cuando los revisores indican cosas Ah, sí, contrarias? claro, claro, claro. Es que es doloroso, por eso lo reprimí. Todos nos hemos enfrentado con esto, ¿no? Primero tienes la situación en la cual un editor dice extraordinaria contribución a nuestro conocimiento, y el otro dice nunca he visto una cosa tan mal escrita y tan mal hecha como esta y la investigación no sirve para nada. También pasa eso. ¿Qué se le va a hacer? En las ciencias sociales pasa ese tipo de cosas. Acuérdense que también, desgraciadamente o afortunadamente, yo no sé, cada quien véalo como quiera, muchas veces hay prejuicios ideológicos de tal o tal naturaleza. Hay gente que ve en una discusión de ciencia política unos cuantos números y regresiones y piensa que ya se están vendiendo a la mercancía y se están volviendo capitalistas porque usaron regresiones. Digo, hay de todo en este mundo. Cuando sucede que recibes contrarios, tienes que entrar en contacto con el editor. El editor toma decisiones. El editor puede decir, no acepto porque este editor dice esto y aquello. No acepto porque no convence a todos mis dictaminadores, etcétera, etcétera. Cada quien, aquí sí, que es un terreno de seres humanos. Es decir, no son máquinas que están decidiendo. El editor también tiene sus simpatías, tiene digamos, si tú presentaste con cierta teoría de la informalidad laboral a mí me han rechazado artículos porque me han acusado de ideológicamente marxista y no sé qué. Si le platicas esto a otros de mis revisores, te pueden decir que el otro no sabe de lo que está hablando, que estás hablando de un tipo neoliberal y etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es un problema cuando esto pasa. Digamos que pasa menos de lo que uno cree. Generalmente va a haber un consenso acerca de que el artículo tiene este problema, pero tiene y esta contribución, etcétera, etcétera. Y como les digo, cada artículo es un mundo, cada comité académico es un mundo, no es un mundo de ciencia exacta, es un mundo diferente. También muchas de las cosas de las que escribimos están sujetas a discusión que va más allá de lo político y se convierte en ideológico. Hay quien piensa que usar una metodología como la que se utiliza en economía o como la que se utiliza en otras ciencias para estudiar la política es de por sí ya censurable y no sirve para nada y está vendido a la mercancía.
Y hay gente otra que piensa que si ve un artículo en que no se usa una regresión, no se trata de un artículo científico y no se trata de una contribución, pues es muy difícil entre estas cosas decidir. Yo creo que la calidad habla por sí mismo. Yo creo que, ¿cómo se dice? Existen cánones de calidad que pueden ser identificados si uno trata de ser neutral cuando uno estudia estas cosas. Pero en fin, me metí en demasiados eso. Tienes que estar en contacto con tu editor, ver de qué manera resuelves, si puedes conciliar las cosas contrarias que dicen los dictaminadores, o si vas a tener que mandar otra revista, depende de la decisión de... Muchas veces el editor te dice, voy a decidir como dijo el dictaminador A, que aceptó el artículo y cree que es muy bueno y todo, y toma en consideración las objeciones que te hizo el B, que trata de cambiar aquí o allá. Y bueno, tú ahí a ver cómo te acomodas. Digo, también es cosa de qué tanto estás dispuesta a ser flexible para hacer los cambios necesarios. Eh, Aquiles, pues vuelve a preguntarme lo de las normas. Esto, como lo dije, cada revista establece sus normas. Lo que tienes que hacer es ser consistente. Si estás usando normas APA, ellos usan normas APA para todos sus artículos y tú también tienes que seguirlas y así sucesivamente. Después, Talia un poco entendió, tal vez por mi culpa, que no se puede utilizar un capítulo. Dije, lo que quise decir es que es difícil. No es un traslado inmediato de un capítulo de tesis a un artículo, porque el capítulo de tesis generalmente está incrustado en una visión más amplia. Muchas veces ya pusiste la teoría en otro capítulo y el capítulo que quieres publicar, que crees que es tu contribución, es datos nuevos que nadie ha publicado. Y bueno, entonces pues tienes que ver si de ese capítulo de tesis puedes completarlo con agregar una metodología adecuada, es decir, explicación metodológica adecuada, explicación teórica adecuada, etcétera, etcétera. No es que esté cancelada la posibilidad de usar un capítulo de tesis, lo que estaba ya nada más diciendo es que es más difícil hacer de un capítulo de tesis, pasar, es difícil, digamos, pasar a un artículo, hay que hacer un esfuerzo especial para completar lo que le falta para hacer un artículo. Y finalmente, pues de metafísica filosófica, fuera del hecho que estoy leyendo ahorita un libro muy interesante de Roger Scruton sobre la filosofía moderna y encontré cosas sobre metafísica filosófica, la verdad que no sé nada y ciertamente no sé nada en términos de dónde publicar acerca de eso. Deben ser revistas filosóficas, me imagino. Eso es. Bien, de acuerdo, doctor. Vamos a continuar. Ya son prácticamente de las últimas preguntas que tenemos para también, para no abusar de tu tiempo. Nos pregunta Aquiles en otro tema. ¿Hay alguna manera de identificar revistas de confiabilidad y calidad? Creo que esta pregunta de Aquiles se vincula mucho con la siguiente pregunta de Chive Nieto, que nos pregunta, ¿cómo identificar a las revistas depredadoras? Bien, también nos pregunta Karen Ayala, en Reddit, no sé, bueno, en Reddit nos dice, aparece el ranking de revistas de investigación. ¿Podríamos apoyarnos en este tipo de información para saber a dónde enviar los artículos? Reddit, no sé qué sea el Reddit, pero bueno, nos hace esta pregunta. Y finalmente, la última pregunta que tenemos es de Liliana, del UNAM, y nos pregunta, ¿hay diferentes indexaciones o la indexación es internacional? En este caso, doctor, son solo 3 preguntas, las últimas 3 preguntas que nos han llegado, y te pido que, bueno, si nos puedes hacer favor de darnos Sí, tu opinión. sí, digo, creo que la pregunta de Aquiles es si hay alguna manera de decidir si una revista es confiable y algo más Y de calidad. y de calidad. Bueno, mira, una forma de hacerlo es revisa quién escribe ahí. Escriben la gente que has estudiado que tus profesores te han recomendado su lectura como parte importante de la formación, no sé en qué sea tu formación, pero si alguien se dedica a estudiar sociología política,
pues obviamente vas a preguntarle a tus profesores que para llegar a hacerlo tuvieron que escribir su doctorado, han publicado, etcétera, conocen el tema, saben cuáles son las revistas más prestigiadas en ese campo y simplemente revisar eso. Se puede también, otra vez repito, tú puedes entrar a la revista, al sitio de la revista y revisar quién está publicando ahí. Si son gente que ha hecho contribuciones, digo, si tú abres esto y ves que una revista no sé, de ciencia política y encuentras a los principales autores que están escribiendo las cosas más modernas, más importantes, que han escrito artículos que han cambiado la ciencia política, etcétera. Bueno, han ganado el premio Nobel de Economía, yo qué sé, obviamente, pues gente que ha ganado el premio Nobel de Economía va a escribir en revistas de alta calidad. La revisión hay que hacerla revista por revista y luego te vas a dar cuenta quién está escribiendo ahí, qué tipo de artículos escriben y qué calidad tienen. Eh, revistas depredadoras, digo, sí, yo he oído el término, yo me imagino que son revistas que tratan de cobrarte de alguna manera por escribir. No sé si ese sea el único sentido que le da a la pregunta esta Chive, pero sí, yo, como les digo, yo en el momento en que empiezan a decirme que van a cobrar esto, van a cobrar lo otro, en ese mismo momento cierro el sitio y no sigo buscando absolutamente nada ahí. Hay gente que, desgraciadamente, como lo que ha pasado es que hay una presión muy fuerte para publicar y hay momentos en la vida académica de la persona que mucho está en juego, pues te digamos, decidir que vale la pena pagar para publicar en algún lado que tenga una revista electrónica que puedas presentar y sobre todo si es extranjera y entonces de alguna manera se le pega ese prestigio supuestamente por ser extranjera, publicar ahí. Bueno, yo creo que los lectores y los dictaminadores que después te dictaminan tu situación en el SNI y demás, pues deberían tomar en cuenta si son revistas pagadas o no son revistas pagadas para juzgar el valor de tus publicaciones. La verdad que he oído Reddit, pero lo he oído y no sé exactamente lo que es, entonces no me atrevo a contestarle a Karen. Eh, En Pero este bueno, caso, doctor, nos comentó lo que es la REDIP, nos menciona que es la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico, pero bueno, pues suena bien, ¿no? Entonces, no sé, no la conozco, la verdad te confieso que no la conozco y bueno, hay gente que lo puede revisar. Claramente que es una red latinoamericana, puede ser que nada más se dedique a revisar revistas latinoamericanas. eh, no considere revistas europeas. Por ejemplo, muchas veces nosotros olvidamos que existe España, ¿verdad? Donde podemos también publicar en español y fuera. Y segundo, también tratar de publicar de vez en cuando en inglés, llegar a otras esferas, a otros grupos. Si uno quiere que lo lean en África y quieres hablar, yo por ejemplo escribo sobre globalización, a mí me interesa que me lean sobre globalización. Estoy en varios índices que lo recomiendo mucho, como ResearchGate o como Academia, que uno ahí ve quién te lee y también ves artículos publicados en otras partes y a mí me ha ayudado mucho haber publicado algunos artículos. Trato de publicar artículos en México, pero también trato de vez en cuando publicar artículos en Estados Unidos, artículos en Europa, artículos en, eh, en México, ¿no? Entonces uno trata de diversificar. También depende, mira, si te urge ahorita, te van a juzgar en el SNI dentro de varios meses. Todos vivimos esta cosa, ¿no? Te van a juzgar en el SNI y en el SNI te juzgan otra vez de nuevo. Alguien como yo, tan veterano como yo, a mí me juzgan por mis últimos años de producción. Entonces, puedes tener chorro de producción antes y de repente te ves en urgencias porque ya te van a juzgar y puedes caer en la tentación
de que te publiquen en una revista en la cual tienes que pagar porque te publiquen. Yo por eso no me pongo a acusar a nadie de nada, simplemente digo que yo hasta ahorita he evitado publicar en revistas con pago. Finalmente, Liliana de Lunam preguntaba de indexaciones. Creo que estoy tratando de acordarme exactamente de la naturaleza de la pregunta. ¿Me puedes repetir la pregunta, Iván? Perdón. Por supuesto. Nos pregunta si hay varias indexaciones, diferentes indexaciones, Oh, o sí. la indexación es internacional. Sí, claro, no, existen varias indexaciones. La verdad que hay diferentes índices con diferentes criterios y bueno, por ejemplo, aquí en México, para revistas mexicanas existe el índice de CONACYT. Si no estás en la... Les voy a dar por ejemplo, una pregunta que hay veces te preguntas. Yo tenía un artículo que escribí con un colega, Jorge Cruz Ibarra, escribimos un artículo sobre la informalidad laboral en los estados de México, o sea, tratar de explicar por qué hay diferentes niveles de informalidad laboral en los diferentes estados de la República Mexicana. El artículo nos gustó mucho lo que escribimos, nos parecía muy interesante y ahí tuvimos un dilema, mandarlo a una revista normal académica o mandarlo a la revista del INEGI. La revista del INEGI es una revista de mucho prestigio, pero la revista del INEGI no está indiciada. Entonces, para algunos no tiene el valor académico porque no está en un índice, no está en ese índice académico, en el de CONACYT. Entonces, pues decidimos publicar ahí, porque queríamos que el público que lee la revista de INEGI leyera ese artículo que nos parecía importante, interesante para todo el que leyera. Y otras veces tienes también la duda entre publicar un artículo académico o publicar un artículo ¿cómo se llama?, de difusión. Con este mismo colega escribí un artículo sobre el desempeño de Peña Nieto, de la administración de Peña Nieto y de hecho de las 3 administraciones anteriores a la actual en la cosa de la informalidad laboral. En la cosa de la generación de empleos formales, no precarios. Y bueno, escribimos un artículo que muestra que lo que hay era una continuidad de la precariedad y nada que del sexenio del empleo. Pienso lo mismo de actualmente, pero en fin. Ese artículo, por ejemplo, lo publicamos no en una revista académica, sino en Nexos, porque muchas veces decides que quieres mayor difusión, con mayor impacto inmediato, más político, más de política pública inmediata, que lo que haces cuando mandas un artículo académico que se puede tardar meses en publicarse y a final de cuentas es leído por un núcleo relativamente pequeño de gente. Ese es el asunto de las revistas académicas. Por más que publiquemos en revistas académicas, sabemos que nos va a leer un público más informado normalmente, más preparado normalmente, más duro para juzgarte normalmente, pero publicas ahí porque esa es la manera en que pueden juzgar tu capacidad como académico. Yo no conozco ninguna otra forma. Oí en la mañana la conferencia, he oído conferencias sobre esto. Todavía no se ha inventado una forma mejor de juzgar la calidad académica de una producción escrita que las prácticas de juicio de las revistas y las prácticas de juicios de la comunidad académica según esto. Y si eso es todo, pues podemos terminar. Sí. No sé si hay más, con gusto. Sí, ya no recibimos más preguntas. Doctor, me parece que es momento de agradecerte a ti por el tiempo que nos has dedicado con el conocimiento que nos compartes al respecto de este tema tan sensible para los que nos queremos dedicar a la profesión de la investigación científica. Le agradezco a los más de 150 asistentes que hemos tenido a lo largo de la charla que nos diste. Sí. ¿Te puedo interrumpir un segundo? Perdón, es que olvidé algo, que quiero hacer un comercial. Simplemente adelante, doctor.
esta conferencia, no más que de manera más larga y más detallada, la di y está grabada en YouTube. Tiene 19,000 visitas, así que algo le ha de haber servido a alguien. Pueden verla en YouTube. La di en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y ahí hay mucho más detalles de los que pude tocar en el tema, en el tiempo que tuve aquí, porque aquí hablé 1 hora y allá hablé 3. Así que el que le guste, que quiera oír más al respecto, puede oírlo ahí. De Perdón. acuerdo, doctor. No, justamente era lo que, para concluir, era para invitarlos también a que revisen los varios videos que tienes con miles de views en YouTube al respecto de este tema que es de mucho interés. Entonces, ya les hiciste la invitación al respecto. También les comento que este video que hemos transmitido ahora estará disponible en el canal de YouTube de Flaxo en los próximos días. Y eso sería todo, doctor. Si quisieras agregar algo más. No, muchas gracias y felicito al comité organizador y le agradezco la invitación, le agradezco también a todos los que estuvieron escuchando y viendo durante todo este tiempo y me disculpo si no llené todas las expectativas, es difícil por este medio, todavía estamos aprendiendo a usarlo de la mejor manera posible. Muchas gracias. De acuerdo, doctor. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los asistentes y participantes. Yo soy Iván Valdés, estudiante del doctorado de la Flaxo, y los invitamos a que sigan las demás mesas que van a realizarse el día de mañana jueves y el viernes en el marco del cuarto Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Posgrado de Ciencias Sociales que organizamos los estudiantes de la Flaxo México. A todos les doy las gracias y un fraterno saludo y despedida. Doctor, especialmente sabes que tengo un aprecio por todo lo que nos has compartido y de manera personal. Que tengan muy buena tarde todos.